En los antiguos cielos donde las estrellas escriben destinos y los planetas danzan en eterna conspiración, hay un presagio que no pasa desapercibido para los sabios del zodiaco ni para los espíritus atentos: los cuervos van a por Tauro. No es un susurro banal ni una metáfora ligera. Es el eco profundo de una batalla cósmica, de una pulsión arquetípica que se ha gestado durante eones en el tejido invisible de la realidad. Tauro, regido por Venus, es la tierra fértil, el cuerpo que goza, el alma que resiste. Su andar es lento pero seguro, su propósito es firme como las raíces de un roble milenario. Representa la encarnación de la belleza y la persistencia, el poder silencioso de la materia cuando se consagra al placer auténtico y a la construcción del valor verdadero. Es la constancia que no grita, pero transforma. Su fuerza no reside en el estruendo, sino en la permanencia. Donde otros se disuelven, Tauro arraiga. Pero los cuervos, figuras oscuras del cielo y emisarios del cambio inevitable, vuelan ahora hacia el dominio de Tauro. Los cuervos no son enemigos simples, no traen el mal como un castigo sin sentido. Son los símbolos del fin del ciclo cómodo, los heraldos de la transformación que ya no puede posponerse. Son los que picotean las seguridades hasta que caen. Portan la muerte simbólica, pero también el renacimiento que sigue al colapso. Allí donde sobrevuelan, nada permanece igual. Esta avanzada de cuervos no es un accidente. Es parte del juego eterno de la evolución del alma. Tauro, en su aspecto más oscuro, puede volverse terco hasta la petrificación, puede aferrarse tanto a lo conocido que olvida que el universo se construye en movimiento. Puede quedar prisionero del hedonismo o del miedo al vacío. Los cuervos vienen a romper esa prisión. Vienen a recordarle que la belleza no puede ser estática, que el valor verdadero se forja en el crisol del cambio, que el gozo auténtico solo florece cuando se ha perdido todo lo que no era esencial. En el lenguaje celeste, estos cuervos pueden ser interpretados como tránsitos de planetas sombríos, eclipses que sacuden la casa de Tauro, aspectos tensos que desgarran la zona de confort. Son Saturno demandando responsabilidad por cada centímetro de tierra cultivada. Son Urano estallando en relámpagos sobre la seguridad material, enseñando que la libertad vale más que la estabilidad. Son Plutón desde las profundidades, arrancando lo podrido bajo la superficie fértil. Son Marte entrando con furia, desafiando al toro a moverse, a embestir, a rugir. Los cuervos son todos estos arquetipos que el alma taurina debe enfrentar y trascender. Pero no es un destino trágico. Es una llamada épica. Es el despertar de una fuerza que ha dormido demasiado tiempo en el canto de los pájaros y el aroma de las flores. Los cuervos van a por Tauro porque saben que, si el toro se levanta y mira al cielo con ojos de determinación, no hay poder que lo detenga. Porque saben que en la fusión de la tierra y la sombra, de la materia y el caos, se puede forjar una nueva era de poder imparable. Porque solo los que han visto derrumbarse su mundo sin perder la fe en el cuerpo, en la tierra, en el corazón, pueden reconstruirlo con manos divinas. Este viaje no será fácil. Requiere el sacrificio del apego, la muerte de la identidad forjada en lo que ya no vibra con el alma. Requiere mirar a los cuervos a los ojos sin temerles, comprendiendo que no son buitres sino oráculos. Que no vienen a devorar, sino a señalar lo que debe morir para que nazca el verdadero ser. El Tauro que surge tras la visita de los cuervos no es el mismo que antes. Es más sabio, más libre, más fuerte. Es un constructor de templos en medio de la tormenta. Un amante del mundo que no necesita poseerlo para venerarlo. Un guerrero que defiende la belleza no por miedo al caos, sino por devoción a la vida. Así que cuando los cuervos vuelen sobre tu campo, no huyas. Siente el temblor en la tierra. Escucha el crujido de lo viejo cediendo. Mira cómo se enciende tu alma en los ojos de la noche. Y embiste. Porque esta no es una destrucción. Es una iniciación. Tauro se alza no para resistir a los cuervos, sino para integrarlos. Para danzar con ellos en el límite entre la muerte y la floración. Para recordarle al universo que incluso lo eterno necesita renacer. Los cuervos van a por Tauro. Pero Tauro, cuando despierta, se convierte en leyenda. Los cuervos que sobrevuelan el dominio de Tauro no se limitan a ser augurios de cambio. En su aleteo oscuro se esconde la voz de los ancestros, los susurros olvidados de los dioses primordiales que tallaron en el firmamento la gran danza de los signos. Su vuelo describe una espiral que no solo amenaza lo conocido, sino que activa códigos antiguos dormidos en la médula del ser taurino.
Porque hay algo que la calma aparente de Tauro rara vez muestra al mundo. Debajo de esa serenidad, debajo de esa estabilidad que parece inquebrantable, hay una fuerza volcánica que cuando despierta arrasa con todo lo que no sea verdad esencial. Y los cuervos, con su insistencia sombría, son los catalizadores de esa erupción sagrada. A nivel zodiacal, Tauro representa el segundo impulso de la rueda de la vida. Si Aries es el nacimiento impetuoso, Tauro es la consolidación del cuerpo, el contacto con los sentidos, el descubrimiento de la forma. Pero esa forma no está destinada a permanecer intacta. La rueda zodiacal es una espiral evolutiva, no un círculo estéril. Por eso, los tránsitos disruptivos que se precipitan sobre Tauro, especialmente aquellos simbolizados por los cuervos, Urano instalado en este signo durante años, eclipses lunares y solares que golpean su eje, cuadraturas con Saturno, conjunciones con Lilith, no son accidentes cósmicos. Son portales que se abren para que la conciencia taurina trascienda su primera etapa de desarrollo y se convierta en alquimia viva. La alquimia de Tauro, sin embargo, no se manifiesta en laboratorios herméticos ni en torres de marfil. Se revela en el cuerpo, en la tierra, en la materia que se transforma. Porque lo que los cuervos vienen a enseñar no es solo desapego, es transfiguración. Tauro, que entiende el valor del mundo físico mejor que ningún otro signo, está destinado a convertir ese mundo en arte sagrado. Cuando los cuervos lo azotan, lo obligan a dejar de mirar el suelo con miedo a perder lo que ha construido, y lo empujan a mirar hacia adentro, donde yace el verdadero poder de transmutación. No se trata de renunciar al placer, sino de encarnarlo con plena conciencia, de elevarlo a una frecuencia que no depende de posesiones ni de rutinas, sino de una fusión mística con lo tangible. También hay un componente chamánico en esta danza entre los cuervos y el toro. En muchas tradiciones, el cuervo es el mensajero entre los mundos, el que puede atravesar el velo entre lo visible y lo invisible. Cuando se posa sobre el hombro de Tauro, lo inicia como guardián de los secretos del cuerpo sagrado, de la tierra viva, del silencio que cura. Tauro se convierte así en un canal entre lo instintivo y lo espiritual, en un puente entre la materia y el alma. Su sensualidad se vuelve rito, su perseverancia se vuelve voto espiritual, su mirada fija se transforma en visión. Desde esta perspectiva, el dolor que puede traer la intervención de los cuervos no es castigo, sino un llamado a la sacralización de lo cotidiano. Tauro, cuando sufre, aprende a ver en cada pérdida una revelación, en cada derrumbe un acceso a su esencia más pura. Aprende que la seguridad real no proviene de lo que tiene, sino de lo que es. Aprende que la belleza más poderosa no es la que adorna, sino la que revela. Y esa revelación, que los cuervos exigen con impaciencia, es lo que convierte a Tauro en un arquetipo de regeneración, en un espíritu que ya no teme a la sombra porque la ha hecho su aliada. Los cuervos también despiertan en Tauro una memoria dormida, la del tiempo en que los hombres vivían conectados a los ritmos de la tierra, cuando cada estación era un lenguaje, cada alimento un símbolo, cada floración un poema. En ese despertar, Tauro se convierte en el guardián de lo esencial, pero no para conservarlo en vitrinas de cristal, sino para ofrecerlo al mundo con la fuerza de quien ha sobrevivido al despojo. Porque solo quien ha perdido lo superfluo puede entregar lo eterno. La oposición natural entre Tauro y Escorpio también se reactiva con los cuervos sobrevolando. Escorpio, signo de lo oculto, del inframundo, del deseo y de la muerte simbólica, le recuerda a Tauro que la materia, si no se funde con el alma, se convierte en cárcel. Tauro, cuando integra esta lección, no se vuelve escorpiano, sino que despierta su versión más sublime, el maestro de la encarnación sagrada. Se vuelve el artista que talla lo invisible en piedra, el amante que transforma el deseo en comunión, el ser que permanece sin aferrarse, que goza sin poseer, que trabaja sin encadenarse. Se vuelve el símbolo del nuevo mundo que puede surgir cuando la estabilidad y la transformación se funden en un mismo fuego. Este fuego es lento, no quema a simple vista. Pero bajo su calor, se forjan los templos eternos. Los cuervos no vienen a destruir a Tauro. Vienen a pulirlo hasta que su oro interno brille sin necesidad de adornos. Vienen a desafiarlo no por crueldad, sino porque el alma de Tauro ha madurado lo suficiente como para soportar el crisol. Vienen a recordarle que su verdadera grandeza no está en resistir el cambio, sino en encarnarlo con tal profundidad que lo transforme en belleza. En esa alquimia está el legado de este signo. En esa danza con las sombras está su ascenso. Y en ese vuelo compartido con los cuervos, está la promesa de un futuro donde el toro no solo camina la tierra, sino que también surca el cielo. Cuando los cuervos extienden sus alas sobre Tauro, no solo se activa la dimensión del cambio,
la transformación y el despojo. Hay una vibración aún más profunda que se pone en marcha, algo ligado al despertar del instinto primigenio que Tauro guarda en su núcleo más secreto. Porque este signo, aunque muchas veces se lo reduce a una energía tranquila y amante de la rutina, porta en su esencia una fuerza ancestral que viene de los tiempos donde el ser humano caminaba descalzo sobre la tierra y hablaba el lenguaje de los elementos. Tauro no es solo materia, es la conciencia dormida en la materia, esperando ser despertada por los signos del cielo. La llegada de los cuervos no es solo un momento de crisis o destrucción. Es la irrupción de un ciclo sagrado que pone a prueba el linaje espiritual de Tauro. Ese linaje que se remonta a las civilizaciones que adoraban al toro como símbolo de fertilidad, de abundancia y de poder cósmico. En la iconografía antigua, el toro no era un simple animal. Era el guardián de las puertas entre mundos. Era el trono de los dioses. Era el vehículo de las fuerzas telúricas. Tauro, en su sentido más arquetípico, porta esa memoria. Pero esa memoria se oxida cuando se queda atrapada en la rutina, cuando se olvida del misterio, cuando se pierde el contacto con lo sagrado. Los cuervos llegan para devolverle a Tauro su lugar como criatura mítica, como símbolo de poder dormido que debe ser recordado. Astrológicamente, el ascenso del nodo norte por Tauro durante su paso reciente es otra señal de que el destino colectivo ha estado tocando las puertas de este signo. Las almas están siendo llamadas a revalorizar lo simple, a sanar su vínculo con el cuerpo, con la comida, con la tierra, con la economía, con los placeres esenciales. Pero este llamado no se da en condiciones ideales. Llega en medio de colapsos, de incertidumbre, de rupturas. Es en ese campo arrasado donde el alma taurina florece con más potencia. Porque Tauro sabe construir desde el polvo. Sabe crear belleza desde el caos, no como un adorno, sino como un acto de poder. Los cuervos también activan el corazón de la alquimia femenina que vive en el cuerpo de Tauro, sin importar el género. Venus, su regente, no es solo la diosa del amor en su aspecto superficial. Es la maestra de la atracción magnética, de la seducción de la vida, de la creación de valor en lo que toca. Los cuervos, con su carga de sombra, obligan a Tauro a encontrarse con los lugares donde Venus ha sido negada, donde el gozo ha sido reemplazado por la acumulación, donde el placer ha sido reducido a consumo. Esta confrontación no es castigo, es una oportunidad para que Venus renazca en su forma más salvaje y poderosa, no como ornamento, sino como fuerza transformadora. La energía venusina, cuando se funde con la oscuridad, se convierte en el néctar que cura, en la fuente que da vida, en el magnetismo que convoca a las almas perdidas de regreso a la belleza sagrada. En la dimensión más elevada de esta tensión cósmica, los cuervos que atacan a Tauro no son enemigos exteriores, sino fragmentos del alma que exigen ser reintegrados. Cada uno representa una parte de sí que ha sido negada, un deseo reprimido, un impulso silenciado, un sueño postergado. Cuando estos fragmentos regresan con rostro oscuro, no lo hacen para destruir, sino para recuperar su lugar en el trono interior. Tauro, entonces, tiene la tarea de abrir el corazón de su propia fortaleza, de permitir que las grietas revelen luz, de sostener el temblor sin rendirse, porque del otro lado del caos espera una identidad más amplia, más plena, más verdadera. También hay una relación esencial entre Tauro y el tiempo. Tauro es el guardián de los ciclos, del ritmo orgánico de la vida, de lo que necesita madurar lentamente para tener valor. Pero cuando el tiempo se acelera, cuando las cosas cambian a una velocidad vertiginosa, este signo puede sentir que el mundo ya no tiene lugar para su ritmo. Es ahí donde los cuervos vuelan más bajo, obligándolo a adaptarse sin perder su naturaleza. Este es uno de los mayores desafíos de esta era, como mantener el centro en medio de la velocidad, como sostener la integridad en medio del ruido, como seguir siendo raíz cuando los vientos del mundo arrancan los árboles de cuajo. Tauro puede hacerlo. Tiene dentro de sí la sabiduría del crecimiento lento, del paso firme, de la paciencia invencible. Cuando incorpora el ritmo de los cuervos sin perder su compás, se convierte en un eje del nuevo mundo. En lo colectivo, los cuervos que se posan sobre Tauro también despiertan temas relacionados con el valor. ¿Qué vale realmente? ¿Qué es digno de preservarse? ¿Qué es riqueza? ¿Qué es escasez? En un mundo donde el oro ha sido reemplazado por datos, donde la tierra ha sido vendida como mercancía, donde los cuerpos han sido convertidos en productos, Tauro es el signo que puede recordar que el valor verdadero no se negocia. Que la abundancia nace de la conexión con lo real.
que la dignidad del ser humano está en su capacidad de enraizarse, de habitarse, de gozar sin culpa. En este sentido, la lucha de Tauro frente a los cuervos no es solo personal. Es una batalla por el alma del mundo. El Tauro que sobrevive a los cuervos no es el mismo que antes. Ha dejado atrás su piel antigua, ha visto desmoronarse sus estructuras queridas, ha llorado por lo que ya no volverá. Pero en esa pérdida ha ganado algo que ningún poder del cielo ni de la tierra puede quitarle, la certeza de su esencia. Ya no necesita aferrarse a lo material para sentirse valioso. Ya no teme al cambio porque ha hecho del cambio su aliado. Ya no busca seguridad fuera, porque la ha encontrado dentro. Y desde ese lugar, puede alzar la mirada al cielo, mirar a los cuervos a los ojos, en lugar de huir, extender sus brazos y danzar con ellos. En esa danza se transforma en un símbolo viviente de resiliencia, de belleza profunda, de poder encarnado. Se convierte en el toro solar que pisa firme en la tierra, pero cuya mirada arde con la luz de las estrellas. Se convierte en el puente entre la carne y el espíritu, entre el placer y el propósito, entre el pasado y el porvenir. Porque cuando Tauro atraviesa la noche de los cuervos, se convierte en leyenda, en raíz del nuevo mundo, en guardián del valor verdadero que no se puede comprar ni destruir. Y desde esa cima, convoca a todos los signos, a todas las almas, a recordar que incluso en medio de la oscuridad, la vida puede florecer si se honra lo esencial. En el despliegue silencioso del destino celeste, hay una dimensión aún más sutil y olvidada que se activa cuando los cuervos se dirigen hacia Tauro. No solo traen pruebas, muerte simbólica y transformación, también cargan con un mensaje oculto, uno que tiene que ver con el poder de lo olvidado, con la activación de la memoria ancestral de la tierra viva, con la reactivación del espíritu que yace dormido en las piedras, en las semillas, en los huesos de los antiguos. Tauro, que encarna el vínculo más puro con la naturaleza encarnada, guarda en su esencia un saber que ha sido negado por siglos de velocidad, desconexión y artificio. Los cuervos, mensajeros del misterio, vienen a rasgar el velo que cubre ese saber. La conexión entre Tauro y la Tierra no es solo simbólica ni estética. Es un vínculo sagrado, una resonancia energética. La vibración taurina es la del pulso lento del planeta, la del corazón de las montañas, la del ciclo inmutable de los árboles, la del renacer perenne de la primavera después del invierno. Cuando los cuervos se acercan, no vienen a quitar ese don, sino a reclamar su despertar completo. Porque en su sombra, Tauro puede haber olvidado que su poder no es solo resistir, sino regenerar, no solo cuidar, sino fecundar mundos nuevos desde el humus de lo destruido. En los tiempos de caos, la energía de Tauro puede parecer demasiado serena, demasiado sólida, incluso pasiva. Pero es en ese aparente silencio donde se gesta la potencia de lo que no muere. El toro, en muchas mitologías, ha sido la figura del guardián. No como un guerrero violento, sino como aquel que vigila las puertas entre mundos. En la astrología esotérica, Tauro es el signo en cuya vibración se esconde el secreto del deseo divino, el deseo como impulso que da origen a la creación misma. En su nivel más bajo, ese deseo se manifiesta como necesidad, como apego, como miedo a perder. Pero en su nivel más alto, el deseo taurino es una expresión del alma queriendo encarnarse plenamente en la materia. No cualquier materia, la materia consagrada, la que vibra con intención, con presencia, con sentido. Los cuervos, con su vuelo oscuro, invitan a Tauro a elevar su deseo, a convertirlo en un canal de manifestación sagrada. Porque lo que Tauro desea con todo su cuerpo, con toda su emoción y toda su paciencia, tiende a materializarse. Ese es uno de sus dones ocultos. En ese sentido, los cuervos traen también una advertencia: cuidado con desear sin conciencia. Cuidado con construir desde el miedo, con sembrar desde la escasez. La tierra escucha y responde. Tauro, como canal directo de lo terrestre, debe aprender a desear con el corazón despierto. Y cuando lo hace, cuando trasciende la comodidad para volverse creador consciente, su poder se vuelve titánico. Puede dar forma a realidades que antes solo existían en el campo de lo invisible. Puede hacer que lo intangible tome cuerpo. Puede ser el arquitecto del nuevo mundo. Pero para eso, debe romper los pactos invisibles con el pasado. No solo los apegos personales, sino también los mandatos colectivos que lo han moldeado. El mundo moderno ha degradado los símbolos taurinos, la tierra ha sido devastada, el cuerpo ha sido explotado, el arte ha sido mercantilizado, la belleza ha sido distorsionada. Tauro, entonces, lleva una herida profunda que los cuervos vienen a abrir.
No para torturar, sino para sanar desde la raíz. Para que esa herida se convierta en puente, para que de ella brote la visión de una realidad distinta donde el gozo no sea lujo, sino camino. Donde el alimento no sea mercancía, sino medicina. Donde el cuerpo no sea prisión, sino altar. Astrológicamente, la relación de Tauro con la luna también es clave en este tiempo. La luna exalta en Tauro, no porque se debilite, sino porque allí puede descansar, nutrirse, encontrar estabilidad emocional. Pero cuando los cuervos activan el cielo, esa luna exaltada también se sacude. La emocionalidad taurina, habitualmente estable, puede ser llevada a extremos de ansiedad, vacío o sensibilidad aguda. Eso no es señal de debilidad, sino de expansión. Tauro está siendo llevado más allá de sus límites emocionales conocidos, para que pueda sostener con su calma no solo su propio proceso, sino el de los otros. Porque en el caos del mundo, el alma taurina madura puede convertirse en un refugio para las demás, en un espacio fértil donde otras energías puedan descansar y regenerarse. El rol de Tauro en el tejido astrológico también implica una relación con las otras energías fijas, Leo, Escorpio y Acuario. Con Escorpio comparte el eje de lo que poseemos y lo que compartimos, de la materia y del alma, de la forma y de la fusión. Con Leo, la conexión creativa, el gozo de manifestarse. Con Acuario, la tensión entre lo que permanece y lo que cambia. Los cuervos, al posarse sobre Tauro, también despiertan estas conexiones. Invitan a Tauro a abrirse a lo colectivo, Acuario, a expresar su individualidad creativa, Leo, y a atravesar la muerte para llegar a la transformación, Escorpio. Tauro, al integrar estas energías, se convierte en algo más que tierra, se convierte en tierra iluminada. Esta iluminación no es abstracta ni esotérica. Es una iluminación que se expresa en gestos cotidianos. En cómo se cuida un jardín. En cómo se prepara una comida. En cómo se toca a otro ser. En cómo se honra el cuerpo. En cómo se celebra el silencio. Los cuervos no vienen a pedir teorías, vienen a exigir coherencia. Vienen a recordar que toda transformación debe encarnarse. Que no basta con entender. Hay que habitar. Hay que respirar el cambio, saborearlo, caminarlo. Y no hay signo más preparado para esa encarnación profunda que Tauro. El destino no es fijo, pero la vibración taurina tiene una responsabilidad en esta era de transición. La responsabilidad de custodiar lo sagrado en medio del derrumbe. La de sostener el ritmo en medio del vértigo. La de encarnar el valor cuando todo se ha vaciado. La de reconstruir la belleza en medio de la ceniza. Por eso los cuervos lo buscan. No porque sea débil, sino porque es fuerte. No porque deba ser destruido, sino porque debe ser despertado. Y cuando ese despertar se produce, cuando el toro abre los ojos después de la noche oscura, su paso hace temblar los imperios de lo falso. Su mirada trae paz donde había desolación. Su silencio convoca a las almas de vuelta al corazón del mundo. Allí donde el toro y el cuervo se encuentren, nacerá una nueva constelación. Una que no huye del dolor, una que no teme al deseo, una que honra la vida hasta en sus formas más simples. Una constelación donde la materia y el espíritu, por fin, se reconozcan como uno solo. Y en el centro de esa nueva era, el corazón de Tauro latirá con el poder de quien ha conocido el abismo y ha elegido, sin miedo, volver a florecer. Cuando el vuelo de los cuervos continúa su descenso sobre los campos interiores de Tauro, se revela otra dimensión, una que trasciende la dualidad aparente entre luz y sombra. Los cuervos no son simples heraldos del caos, ni Tauro es solo la figura de lo estable que se resiste a los vientos. Hay un tejido más profundo que se entrelaza entre estas fuerzas, un lenguaje cósmico que solo puede comprenderse cuando se atraviesa el umbral de lo simbólico para encarnar lo mítico. En esta danza celeste, lo que se pone en juego no es únicamente la supervivencia de un arquetipo, sino el resurgir de una conciencia planetaria que ha dormido largo tiempo en el alma del signo taurino. Más allá del plano personal, el proceso que se activa es colectivo y arquetípico. La Tierra misma, como entidad viva y consciente, vibra en la frecuencia de Tauro. No es casual que el auge del colapso ecológico, el quiebre del sistema alimentario, el desarraigo del cuerpo humano de su sabiduría sensorial ancestral, hayan coincidido con tránsitos significativos sobre este signo. Los cuervos, en su vuelo impasible, señalan no un castigo, sino una convocatoria.
Tauro ha sido llamado a despertar no solo como individuo sino como símbolo del vínculo perdido entre humanidad y naturaleza. No como nostalgia de un pasado idealizado, sino como gestación consciente de un nuevo pacto con lo orgánico, con lo tangible, con lo vivo. Es desde esta raíz que Tauro puede reconstituir su misión en el entramado del zodiaco. El toro, asociado en múltiples culturas con lo divino encarnado, ha sido desde siempre la figura de lo fértil, de lo inquebrantable, pero también del sacrificio necesario. En las antiguas liturgias, el toro era ofrendado no como víctima, sino como portal. Su entrega abría caminos, su muerte ritual daba paso a la vida renovada. En esta era, el sacrificio que se demanda no es de carne, sino de forma. El Tauro que debe ser entregado es aquel que ha olvidado su dinamismo, que se ha fosilizado en la costumbre, que ha confundido paz con estancamiento. Lo que debe morir es el apego a la seguridad sin alma. Y el renacimiento se da en el toro que decide avanzar con sus propios pasos hacia el terreno desconocido, sabiendo que su ritmo lento es también su mayor fuerza. Porque cuando Tauro camina, no hay temblor que lo detenga. En términos más elevados, la influencia de los cuervos puede identificarse con energías plutonianas y uranianas, fuerzas de mutación, de electricidad sagrada, de aniquilación de estructuras vacías. Estas fuerzas, cuando atraviesan la constelación de Tauro, buscan fecundar la tierra dormida con una chispa de despertar. Uranio como el rayo que rompe la piedra para revelar su cristal interno. Plutón como la presión oculta que convierte el carbón en diamante. La resistencia de Tauro no es obstáculo para estas energías, sino su complemento. Porque si hay un signo capaz de sostener los embates del cielo sin perder la conexión con la tierra, es este. La clave no es defenderse de la tormenta, sino invitarla a transformar el terreno en semilla fértil. En los textos alquímicos, se habla del Psalvet coagula, el disolver para volver a unir, como camino iniciático hacia el oro interno. Tauro, bajo el asedio de los cuervos, vive esa fórmula en carne propia. Debe disolverse su forma antigua para que surja una encarnación más vasta, más plena. No se trata de cambiar por cambiar, sino de recordar lo esencial. Porque lo esencial en Tauro no es la estabilidad, sino la integración. No es la posesión, sino la conexión. No es la permanencia, sino la construcción consciente desde la raíz. Hay también un llamado vibracional que se activa. Cada signo tiene una música, una frecuencia que entona en el coro cósmico. La nota de Tauro es profunda, grave, resonante. Es la nota que pulsa en las entrañas del planeta, que vibra en los cuencos de los templos antiguos, que late en los corazones que aún recuerdan cómo escuchar el lenguaje de las piedras. Cuando los cuervos llegan, desafinan esa nota. No para destruirla, sino para que sea oída de nuevo. Para que despierte. Para que vuelva a cantar con el timbre de quien ha sido probado por el silencio. Este despertar implica también la activación del cuerpo como templo. El cuerpo taurino, muchas veces ridiculizado por su hedonismo o sensualidad, contiene uno de los secretos más elevados del zodiaco, la posibilidad de encarnar el alma sin fracturas. La conciencia plena del cuerpo como vía de sabiduría, de gozo sagrado, de conexión con el presente eterno. Los cuervos invitan a mirar al cuerpo no como un peso, sino como una antena. No como un refugio, sino como un altar. En la recuperación del contacto con la materia, con el ritmo de la respiración, con la alimentación consciente, con el descanso como forma de comunión, se revela un camino de poder silencioso que Tauro puede guiar en otros. En el nivel espiritual, Tauro también porta una herencia esotérica que ha sido velada. En las tradiciones místicas, este signo es visto como la puerta hacia la iluminación a través de la encarnación. El Buda nació, alcanzó la iluminación y murió bajo el sol en Tauro. Esto no es casualidad, sino un símbolo profundo, alcanzar la liberación sin abandonar el mundo, despertar en la forma, realizar la verdad sin negar los sentidos. Cuando los cuervos atraviesan este signo, lo invitan a recordar que la trascendencia no está arriba, sino aquí, ahora, en lo que se toca, se huele, se siente, se construye con las manos. Que el paraíso no es promesa futura, sino posibilidad presente cuando la conciencia se alinea con lo real. Los cuervos no detestan a Tauro. Lo reconocen. Lo honran. Lo necesitan. Porque el nuevo mundo que se gesta en la oscuridad de estos tiempos necesita raíces. Necesita manos que siembren sin apuro. Necesita corazones que recuerden que la belleza es revolucionaria cuando se hace con presencia. Tauro no es llamado a resistir para no cambiar,
sino a resistir para sostener lo valioso mientras todo cambia. Para que cuando la tormenta pase, haya todavía un suelo fértil donde florezca lo nuevo. La épica de Tauro no es ruidosa. No tiene la gloria del combate abierto ni el resplandor del triunfo inmediato. Su hazaña es otra: sostener sin quebrarse. Amar sin poseer. Crear sin urgencia. Encarnar sin fragmentarse. Y cuando lo hace, su paso se convierte en símbolo. Su piel brilla con la luz de quienes han cruzado la noche oscura sin renunciar a sí mismos. Su mirada refleja la certeza de que todo lo que nace desde lo verdadero permanece, incluso si el mundo entero parece olvidarlo. Así, en esta era donde los cuervos trazan su danza sobre los signos, Tauro no es el perseguido. Es el elegido. No por ser el más veloz, ni el más brillante, sino por ser el más real. Por ser quien aún recuerda cómo hablar con la tierra, cómo tocar sin herir, cómo construir sin aplastar. En él vive el futuro que no teme al pasado. En su andar lento resuena el eco de todos los que, a lo largo del tiempo, eligieron la verdad antes que la prisa. La semilla antes que el trono. La paz antes que la fama. Y esa elección, aunque silenciosa, tiene el poder de transformar el mundo entero desde las raíces. En el transcurrir de los ciclos celestes, donde los arquetipos se entretejen como fuerzas vivas y eternas, hay una vibración aún más profunda y secreta que se activa cuando los cuervos rodean a Tauro. Esa vibración no nace del estruendo de la batalla ni de la urgencia de la revolución, sino del misterio de la permanencia, del poder de lo que perdura cuando todo lo demás cae. El destino de Tauro en este tiempo no es únicamente resistir el embate, sino convertirse en el corazón palpitante de una nueva matriz energética, en la roca que no se erosiona, en el canto que se repite en medio del huracán como afirmación de la vida misma. Lo que no se ha dicho con suficiente hondura es que Tauro es portador de un saber telúrico que antecede a la civilización. Antes de que los dioses fueran nombrados, antes de que los templos se construyeran, ya había quienes escuchaban el ritmo de la tierra y sabían, en la profundidad del silencio, cuándo sembrar, cuándo ofrendar, cuándo simplemente observar. En esa memoria antigua se enraiza Tauro, y es esa memoria la que los cuervos vienen a despertar con su llamado oscuro. No es un recordatorio del miedo, es un tambor ancestral que vibra para reanimar una estirpe olvidada, la de los guardianes del ritmo, los sembradores del tiempo circular, los hijos de la abundancia humilde que no se basa en lo que se tiene, sino en lo que se honra. Cuando las energías de disrupción y metamorfosis atraviesan a Tauro, también se activa una alquimia específica, la del amor sagrado que se manifiesta en lo cotidiano. No el amor romántico ni la pasión fugaz, sino esa forma suprema del amor que se expresa en los gestos pequeños que sostienen el mundo. El acto de preparar una comida como si fuera una ofrenda. El cuidado del espacio propio como si se tratara de un templo. El respeto por el cuerpo como manifestación del alma encarnada. Ese tipo de amor, profundo y silencioso, es revolucionario en una era de aceleración, y es allí donde Tauro guarda uno de sus legados más transformadores. Los cuervos no vienen a derrumbarlo, sino a enseñarle que ese amor debe ser liberado de la rigidez para convertirse en medicina viva para el mundo. Hay una dimensión energética que no ha sido completamente iluminada en esta narrativa, el vínculo entre Tauro y los cuerpos celestes femeninos, especialmente Venus como su regente. Venus no solo representa el deseo, la belleza o la atracción, es la matriz cósmica, el principio de magnetismo que ordena el caos mediante la armonía. Cuando Venus actúa desde la conciencia taurina, lo hace como la sacerdotisa que teje mundos a través de la resonancia. La materia que se carga con intención amorosa se convierte en talismán, en arte, en hogar. Tauro, bajo el llamado de los cuervos, debe reconectarse con esta forma de creación, no como adorno ni ornamento, sino como magia concreta. Porque no hay revolución más poderosa que la de embellecer el mundo desde el centro mismo del ser. En el entramado del zodiaco, cada signo cumple una función evolutiva. Tauro no solo es constructor, es también catalizador del despertar sensorial. En una humanidad que ha sido adormecida por el ruido digital y la desconexión con el cuerpo, el alma taurina puede reconducir a otros hacia el deleite sagrado de existir. La vista que contempla sin juzgar, el oído que escucha los ritmos del mundo, el gusto que agradece el fruto de la tierra, el tacto que reencuentra lo esencial en una caricia, el olfato que evoca memorias olvidadas en una flor o una lluvia. Es a través de los sentidos que el alma puede volver al presente, y en ese regreso Tauro se convierte en guía. No por discursos, sino por su sola presencia encarnada. También hay una dimensión de poder silencioso que no ha sido desplegada.
Tauro no solo es fuerte por su constancia. Es fuerte porque no necesita imponerse. Porque su sola estabilidad desequilibra los sistemas fundados en la urgencia. En un mundo en que la rapidez se valora más que la sabiduría, el ritmo de Tauro es un acto de insurrección. En una sociedad que empuja a la productividad sin alma, el descanso consciente y el goce lento son actos sagrados. Esta fuerza subversiva es la que los cuervos reconocen. Ellos, que atraviesan los cielos como signos del cambio, necesitan también anidar en ramas firmes. El poder de Tauro está en no moverse cuando todo tiembla, en arraigar lo eterno en lo presente. Desde una visión más elevada del alma, cuando Tauro despierta, se convierte en un canal para el descenso de los planos superiores. Su cuerpo es puente. Su mirada, faro. Su acción, rito. Los cuervos, en esta clave, son los catalizadores de esa mutación, la del alma taurina que acepta ser receptáculo de luz sin temer al peso de la sombra. Porque cuando se le entrega a su destino mayor, el toro no es solo fuerza contenida, es el signo de lo divino habitando la forma. No como excepción, sino como norma restaurada. Es la manifestación tangible del espíritu. En tiempos de destrucción de símbolos, de muerte de dioses externos, de desintegración de lo conocido, Tauro puede convertirse en el nuevo altar. No como figura a adorar, sino como tierra fértil donde lo sagrado vuelva a florecer. No necesita credos ni estructuras, porque su templo está hecho de materia viva, de respiración, de tacto, de presencia. El toro que despierta es el que comprende que su quietud no es pasividad, sino centro. Y desde ese centro, el nuevo mundo puede comenzar a latir. Los cuervos vuelan sobre Tauro no como amenaza, sino como profecía. Anuncian que ha llegado la hora de que lo sólido se vuelva sagrado. De que la materia deje de ser instrumento y vuelva a ser espíritu. De que el alma encarnada se recuerde a sí misma como fuente de creación. Tauro no debe temer al fuego del cambio. Debe recordarse como el crisol capaz de sostenerlo. Y al hacerlo, se convertirá en el guardián del nuevo ciclo, en el sembrador del mañana, en el corazón que late por toda la tierra. El toro no cae. El toro renace. Y en su renacer, el mundo entero encuentra una nueva forma de permanecer. En las capas más profundas del tejido zodiacal, donde los signos no solo viven como energías sino como guardianes de arquetipos sagrados, Tauro sostiene una misión que va más allá del sentido común que la astrología cotidiana suele atribuirle. A través del tiempo, este signo ha sido descrito como lento, sensual, terrenal, amante del placer y de la seguridad. Pero esas cualidades son apenas las raíces visibles de un poder que, cuando se activa plenamente, despliega una fuerza tectónica, una vibración capaz de reordenar el caos desde una paz inconmovible. No es pasividad lo que habita en Tauro. Es una intensidad contenida que, cuando se desencadena, no se detiene hasta edificar una nueva era. En la danza cósmica de los signos, hay momentos donde los guardianes del cambio, como los cuervos, irrumpen no para castigar sino para invocar. Y cuando el vuelo oscuro de estos mensajeros atraviesa la constelación de Tauro, algo majestuoso comienza a gestarse. La llamada no es al combate externo, sino a la revolución interior. El toro es convocado no a huir ni a resistir a ciegas, sino a recordar su papel como ancla en el ojo del huracán. Su misión no es sobrevivir al cambio, sino sostener la semilla de un nuevo mundo mientras todo lo demás se derrumba. Lo que muchas veces se olvida es que Tauro es, en el nivel más profundo, un signo de voluntad invencible. Una voluntad que no grita ni se impone, pero que moldea montañas. En el alma taurina reposa una memoria milenaria, heredada de civilizaciones que conocían la vibración sagrada de las piedras, el pulso secreto de los minerales, la canción antigua de las plantas que crecen sin prisa. Esta sabiduría no se articula en palabras, se transmite por resonancia. Tauro es portador de una sabiduría silente, que enseña con el ejemplo, con la constancia, con el arte de permanecer sin congelarse, de enraizarse sin cerrarse, de florecer sin exhibirse. Dentro de esta misión hay un aspecto espiritual que a menudo se pasa por alto. Tauro no es simplemente el signo de lo material, sino el que ha venido a espiritualizar la materia. No a rechazarla como hacen otros caminos místicos, sino a consagrarla. A través de sus manos, de su cuerpo, de su voz, de sus obras, se activa el misterio de encarnar la divinidad en lo concreto. El alma de Tauro es un templo. Y cada gesto que nace desde su centro vibracional tiene el potencial de redimir el mundo físico. Los cuervos, al irrumpir en su dominio, no hacen más que recordarle esta tarea olvidada,
que la forma debe ser nutrida con alma, y que su destino es ser el canal a través del cual el cielo toma tierra. Cuando se habla del dolor que puede sentir Tauro al ser desafiado por fuerzas como Urano o Plutón, pocas veces se menciona que ese dolor es parte de una alquimia iniciática. No es un castigo cósmico, sino una invitación a liberar la forma de su rigidez. Tauro, a veces, se aferra a lo conocido no por miedo, sino por amor. Pero el verdadero amor no aprisiona. Por eso las energías transformadoras vienen a enseñarle que lo que es verdadero no necesita ser atado para permanecer. Y que el suelo más fértil es aquel que se deja surcar por las lluvias del cambio, por más intensas que sean. La tierra removida puede parecer caótica, pero es allí donde germinan las semillas más poderosas. Un aspecto aún no desplegado plenamente es el vínculo de Tauro con el cuerpo como instrumento sagrado. En un mundo desconectado de lo sensorial, enajenado del placer consciente, traumatizado por la velocidad, Tauro puede ser el gran maestro del retorno al cuerpo como vía de sabiduría. No se trata de indulgencia, sino de presencia. Tauro puede recordar a la humanidad que respirar profundo es un acto revolucionario, que comer con gratitud es una ceremonia, que tocar con respeto es una forma de oración. El cuerpo no es un obstáculo, es el altar donde el espíritu desciende a habitar. Y en este templo silencioso, Tauro aprende a vivir cada instante como si fuera eterno. Cuando se contempla el mapa celeste como una sinfonía, cada signo tiene su papel en la orquesta. Tauro es el tambor profundo que marca el pulso de la creación. Su ritmo no es estridente, pero cuando suena, el universo entero se ajusta. Su frecuencia conecta con las fuerzas telúricas que sostienen la vida desde el centro del planeta. Y por eso, cuando las energías externas amenazan con desintegrar la coherencia, Tauro es llamado a pulsar más fuerte. A ser la raíz que no se quiebra. El corazón que no deja de latir. También se ha dicho poco sobre el rol de Tauro en la reconstrucción del mundo posterior al colapso. Donde otros signos pueden liderar la ruptura, Tauro guía en la restauración. Después de la tormenta, cuando el polvo se asiente y los fuegos se apaguen, será la energía taurina la que enseña a plantar de nuevo, a edificar desde la humildad, a crear belleza en medio de la ruina. Su mirada no se deslumbra con lo efímero. Sabe distinguir lo esencial. Sabe esperar. Y en esa espera, madura una nueva visión del mundo, más conectada, más real, más amorosa. En los registros ocultos de la astrología esotérica, se reconoce a Tauro como un canal por el cual la voluntad divina desciende a la forma. En él, la intención del cosmos se hace cuerpo. Esto implica una responsabilidad espiritual inmensa, porque cuando Tauro actúa desde su centro más alto, cada uno de sus actos puede convertirse en un acto de creación consciente. Cada decisión, por pequeña que parezca, puede moldear realidades. En tiempos donde se demanda urgencia y ruido, Tauro enseña la revolución silenciosa del cuidado, del detalle, de la construcción paciente. Porque todo lo que se hace con amor, permanece. Y todo lo que se hace desde el alma, transforma. Los cuervos, en su vuelo ritual, no anuncian un fin, sino un renacimiento. Y el renacimiento que piden a Tauro es el de recordar su poder no como fuerza bruta, sino como presencia inquebrantable. El toro no embiste para destruir. Embiste para abrir camino. Y ese camino no es solo para él, sino para todos los que buscan tierra firme donde reconstruirse. Tauro no está solo. Es el guardián de la llama que no se apaga. Y mientras su corazón siga latiendo al ritmo de la vida, habrá esperanza, habrá belleza, habrá futuro. Porque cuando Tauro despierta, el mundo entero vuelve a recordar cómo florecer.